Un saludo a todos mis seguidores de las redes sociales que a diario comparten conmigo. Estoy acá en el marco de la Feria de Granada, ya hoy es el último día, 1 de mayo, cierre de la feria, ha sido todo un éxito para todos los autores que formamos parte del equipo de Auro, la editorial que nos une. Y en particular les quiero hablar de una persona que conocí, un autor malagueño, porque nació en Málaga, pero... Antequera. Ah, en Antequera. Venga, me he equivocado, venga. Se van a enfadar mucho los antequeranos. Ah, mira tú. Pero bueno, viviste en Málaga toda... Bueno, Antequera, Málaga, y ¿cuánto 8 hay? años en el internado de los jesuitas y todo, media vida también. ¿Cuánto sí. hay de Antequera, Málaga? Media hora. Eso es Málaga, hombre. Bueno, entonces ya lo conocen el personaje, nuestro amigo Juan Carlos Mantilla, y me ha sorprendido mucho su manera tan amigable, tan folclórica, tan particular de hablar. Aparte nos parecemos mucho porque ambos estudiamos en colegio jesuita en épocas muy diferentes, en países diferentes. Sí. Ambos formamos parte de empresas transnacionales americanas, trabajamos en Miami y otras ciudades de los Estados Unidos. Adicionalmente estudiaste Derecho, te graduaste de Derecho, estudiaste inglés y francés en Europa. En Londres Específicamente. Yeah. Y tuviste una carrera sumamente exitosa en los Estados Unidos por muchos años y actualmente te mudaste para acá. Bueno, el señor Juan Carlos Mantilla ha escrito 2 libros hasta ahora, porque está trabajando en su 3er libro. Sí. Y los leí muy rápido, son muy amenos, sobre todo porque tienen también mucha herencia con lo que es la España, que fue mi madre, la España que vivió mi madre, perdón. Y quería comentárselos. En primer lugar, el libro número 1, que fue En busca de la infancia perdida. Un libro bien interesante, bien cautivante, ya desde la propia foto de inicio, ¿no? De la portada, porque es una foto vivencial, es una foto real. Aquí podemos observar al autor en su niñez con su hermana y un perro de casa de su padre. Y una hermana. Y una hermana, ya te digo. En busca de la infancia perdida es un libro interesante que resume las vivencias de este autor, describe de manera ruda, directa, irónica, a corazón abierto de lo que fue su infancia, de lo que fue la España de su época, transitando entre colegios católicos, entre las situaciones familiares y todo ese bagaje cultural que adquirió. Pero hablemos con Juan Carlos Mantilla y que nos explique un poquillo de su libro. Muy bien. ¿Tú tienes la palabra? Yo tengo la palabra, tú eres el que vas a darnos el guión. Bueno, este libro nació por una necesidad, una catarsis, esa era la palabra que yo quería encontrar. Siempre tuve necesidad y deseo de escribir sobre mi infancia, sobre lo que había vivido, sobre lo que había experimentado a mi alrededor, tanto familiar como político, como social, como de cualquier género. Desde los 4 o 5 años que puedo recordar las cosas, las fotos de la portada, esta con 4 años ahí junto al perro, la recuerdo cuando la tomaron. Pues desde ahí hasta los 10, 11 años es lo que recorre en busca de la infancia perdida. Perdón que te interrumpa. En pocas palabras, es un desahogo de toda esa vida de tu parte. Define por qué lo llamas infancia perdida. Bueno, como has dicho bien, es un desahogo emocional de las emociones y sentimientos que atravesaron mi vida en esos años. ¿Y por qué digo infancia perdida? Pues porque no quería, está perdida un poco en el tiempo, que son muchos años lo que hay para atrás, pero además yo no quería que se perdieran en el tiempo futuro los recuerdos y esas vivencias, que yo quería dejarlas como un legado especialmente para las generaciones futuras y en particular para mis hijos que no habían vivido ese tiempo por aquí, si no habían nacido siquiera, claro. No, doy fe porque, bueno, mi madre, como digo, era conferrada española y cuando leí el libro me identifiqué con muchos aspectos de las vivencias de mi madre también, en ciertos aspectos de su conferrada natal, en Galicia, después su migración a Venezuela. Y me agrada muchísimo que lo hayas hecho para transparentar esas emociones a toda tu familia. Y adicionalmente que sirva en comparación a las juventudes actuales. Hay mucha diferencia entre la España de hoy y la España de hoy. Tremendo. Primero, la España que refleja esta obra fueron los años del posfranquismo, de los años 50, muy duros después de la guerra, los 40-50, y tanto social como políticamente había
como una opresión mental, ideológica y de todo tipo, y eso, claro, es muy distinto realmente a lo que hoy por lo menos podemos disfrutar, ¿no? Pero dentro de ese marco que reflejas, ¿no te parece que algunas situaciones culturales, religiosas, aún permanecen? Totalmente, totalmente. Por ejemplo, yo describo aquí, entre otras cosas, la feria, las fiestas del pueblo, pero sobre todo la Semana Santa. La Semana Santa para mí es una cosa que no he podido entenderla nunca. No puedo entender un desfile de riquezas tan bochornosas y tan tremendas cuando, por parte de la Iglesia Católica, que ve y sabe que cada año mueren 5 millones de niños de hambre. Yo digo, qué necesidad. Cualquier otra religión no tiene esa exhibición de riqueza por las calles. Málaga, Granada y Sevilla destacan, sobre todo por esa exhibición, que a mí me parece injusta. Exagerado. Cuando hay y cada año luchan unas cofradías con otras para ver cuántos varales de plata y oro mejores sacan este año en comparación con el año anterior. Para mí eso no lo he podido entender nunca. Eso sigue de antes como ahora. Y la parte política también, en cuanto a la corrupción, la Bueno, falta de valores, eso no ha cambiado. No ha cambiado. Lo que pasa sí, Se ha multiplicado. No, se ha cambiado. No. Ahora sabemos de esos casos. En tiempos del dictador Franco, entonces eso ocurría, secreto igual, sumario, pero todo se tapaba. Nadie sabía nada, no salían las cosas en la prensa porque había una censura brutal. Y de esa manera. Tanto, incluso en las cosas religiosas, todo se controlaba y el caudillo entregó la Iglesia, el poder a la Iglesia para controlar el país también, entre la política militar y la política religiosa. Vale, pues bueno, un libro fascinante que de verdad revive lo que fue la España de la época, pero ahora vamos a pasarnos al complemento de esta historia, porque es mi apreciación, porque si bien aquí describe la infancia en particular Juan Carlos Mantilla, ahora acá con su segundo libro, La Salita, que de alguna manera breve trata de focalizar lo que son los valores familiares de la familia, valga la redundancia, española, cómo se construyeron desde el siglo pasado, en base al centro del hogar, que era la sala de estar, donde todo se comentaba: política, religión, lo poco que se hablaba de sexo, educación, valores, etc. Háblanos un poquito de La Salita. Bien, La Salita, en resumen, es eso. Yo concebí el principio, al empezar a escribir esta obra, la concebí como un pequeño sainete en un solo acto. Hacer algo un poco teatral, ¿sí? Y, en fin, con los personajes que ya tenía yo en la cabeza, que eran simplemente una salita como la que tiene cualquier familia española, incluso hoy, y una serie de personajes de una familia que entran y salen de esa salita, que era el living room, el cuarto de estar pequeño que tenían todas las familias normales. Luego las más pudientes también tenían el gran salón, a donde se recibían a las visitas más importantes y otras alcurnias, ¿no? Pero a la gente normal se recibía en la salita, cómoda, agradable, con su mesa camilla, sus faldones, el braserito debajo, calentito todo el mundo. Y esa es la esencia. Y en esta salita hay 16 personajes que entran y salen. Y entonces cuando yo hice un sainete, bueno, como se escribe una cosa, se manda un cajón una temporada, luego se recoge, se revisa, se amplía, y fue creciendo poco a poco hasta que yo ya dije, bueno, pensé que siendo como iba dirigida casi a un escenario teatral, yo quise hacer una pequeña descripción de cada personaje, un perfil de cada personaje, con la idea de que cuando fueran entrando en la obra, el lector fuera entrando en la obra, ya supiera de qué pie cojeaba cada uno, sus virtudes, sus defectos, sus miedos, todo. Y en realidad el libro empieza en la página 63. De la 1 a la 63 están los perfiles de cada uno de esos 16 personajes. Son 16 personajes con una cultura psicológica bien diferencial, con unos anhelos y unas esperanzas o desesperanzas muy variables. Te felicito, Juan Carlos, por los 2 libros. Sé que tienes familia en Miami, has dejado herencia todavía allí, está tu hija, nietos, y vas con frecuencia a visitarlos. Sí, una vez al año por lo menos, sí. Una vez nada más. Sí, sí. Es que el vuelo también es muy largo. Largo, sí, muchas horas.
Pues bueno, permíteme un segundo para mostrar en cámara a los lectores. Juan Carlos Mantilla, autor de 2 libros muy maravillosos sobre la esencia española, su infancia a través de En busca de la infancia perdida y la realidad de la familia española concentrada en el salón de la casa. Juan Carlos, un gran placer compartir contigo. Muchísimas gracias a ti. Lo que quieras decirle a la audiencia que está viendo... Nada, que ya ha pasado la feria de Granada, bueno, no. Ahora viene la de Málaga, vendrán otras ferias y si no, las librerías están con su depósito y su base de datos, que el que quiera leer cualquiera de estas 2 obras no tiene más que darle el nombre del autor, el nombre de la obra y la editorial. Y la librería le pide el libro y lo tienen en 5 días. Una cosa muy interesante, que aparte de eso ya no es también la editorial, que ya está en Amazon, ya está en la página web de la editorial y va para el resto de las librerías a nivel nacional y a nivel internacional. De hecho, entiendo que están en conversaciones para llevarlo a Miami y que sigan funcionando. Así que los invito a compartir con esta maravillosa lectura sencilla, dinámica, agradable, que resume la España del siglo XIX. Muchísimas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la próxima entrega. Muchas gracias.